Buenas noches, bienvenidos a Entre Nosotros, a la política digital de los viernes. Hoy vamos a conversar con el doctor Óscar González Salazar, él es delegado nacional del Partido Liberación Nacional, electo el 6 de junio, presidente del Frente, o más bien del Movimiento de Profesionales, y por ende es delegado nacional del Partido Liberación Nacional. Los que eligen en una asamblea nacional al candidato a diputado por la zona norte, y esa es la tarea ahora de esa asamblea nacional. Aspira Óscar González a una diputación, lo conoceremos en unos minutos. También hay otros que andan coqueteando con la diputación. Bueno, Joaquín Hernández sí dejó claro que tiene aspiraciones. Se habla también del presidente municipal Juan Diego González, se habla del exdiputado Carlos Villalobos, y vamos a conocer si Óscar González es el cuarto aspirante a esa diputación, teniendo a favor el que ya es delegado nacional y podría obtener también el aporte de los demás delegados nacionales. Y vamos a conocer todo respecto a ese proceso en los próximos 60 minutos. Doctor, agradecerle que nos acompañe esta noche. Muchas gracias, Andrés. Para mí siempre es un gusto estar acá conversando con vos. Siempre nos gusta hablar un poquito de política y hacerle ver y explicarle a la gente un poquito cómo son los procesos de elección. Y siempre un par de preguntillas o comentarios por ahí que te gusta sacar ahí de vez en cuando, ¿verdad? Es interesante saberlo. Sí. Es interesante porque hay mucha gente que yo sé que está deseando saber qué piensa hacer Óscar González en esa asamblea. Y es una incógnita y una pregunta que has mantenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y que de alguna u otra forma siempre la he esquivado un poco. Y para muchos el interés de saber, para otros la preocupación de saber, y para otros también el gusto de saber, ¿no? Sí, para muchos la preocupación y para otros el disgusto. El disgusto también, todo eso juega. Sí, en política todo eso juega. Por supuesto que sí, la política es muy cambiante, puede presentarnos un panorama hoy, pudo habernos presentado un panorama en el pasado y puede presentarnos un muy diferente futuro, ¿verdad? Doctor, sí salieron las cosas como usted pretendía, incluso se trae a quien iba con usted en ese segundo lugar en la papeleta y saca otra delegada más. Las cosas no solo salieron como yo las esperaba, salieron mejor de lo que yo las esperaba. Cuando asumimos a petición del candidato a presidente, don José María Figueres, en aquel momento aspirante a la Convención de Liberación Nacional, el reto de aceptar ser el candidato a la presidencia del sector profesional, era un reto de mucha responsabilidad, era aceptar una presidencia nacional, algo que me llena de orgullo, ser el primer sancarleño que aspira a una presidencia por un sector dentro de la Asamblea Nacional del partido, y sabía que era de una gran responsabilidad. Siempre he asumido los retos con el mayor de los anhelos, con la mayor de las responsabilidades, y siempre tratando de dar lo mejor de mí y el máximo de los esfuerzos. Yo me siento orgulloso del trabajo realizado por mi persona, pero no solo por mi persona, sino por un grupo de compañeros que también asumieron esta causa como propia. A mis compañeros de papeleta, a la ingeniera Wendy Madrigal y al licenciado Luis Carlos Fernández, a dos increíbles compañeros como lo son José Miguel Salas, politólogo, y Margarita Sofeifa, comunicadora política, periodista, a Andrés Rojas, que es un sancarleño. Ellos me ayudaron muchísimo en todo lo que fue la imagen, la comunicación, el trabajo, un trabajo arduo. El aspirar a una presidencia nacional no me limitaba solo al trabajo en San Carlos, sino que tuve que recorrer todo el país. Dentro del tema que existió una pandemia de por medio, entonces con sus limitantes, no fue una campaña política normal, fue una campaña difícil,
donde hubo que hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos, visitar a los compañeros, hacerles ver nuestras propuestas dentro de lo que era el sector profesional. Fue un trabajo muy difícil, pero muy bonito, que asumimos con el mayor de los compromisos. Al final, los sectores dentro de Liberación Nacional es un poco complejo el tema, ya que los requisitos y los requerimientos para poder ejercer el voto en este tipo de papeletas son bastante complicados, bastante difícil. Por mí no podían votar todas las personas, podían votar aquellos únicamente que estuvieran colegiados, inscritos a un colegio profesional, o aquellos que presentaran una certificación de un título. Entonces eso limitaba un poquito la participación, más que en ese día hubo restricción vehicular y no había los mecanismos que en otros años habían para poder ejercer el voto con mayor facilidad. Aún así saqué más del doble de votos que sacó la papeleta hace 4 años que ganó. Tuvimos la bendición de poder que nuestra compañera Wendy Madrigal también saliera electa como delegada a la Asamblea Nacional, y el tercer lugar lo ocupó también un figuerista, Dante King. Wendy Madrigal, ¿qué es? Wendy Madrigal, ella es de Curridabat, de San José. Es que conozco una Wendy Madrigal, pero no recuerdo el segundo apellido. Wendy Madrigal Bolaños. Ah, no era mi hermano. Y el tercer lugar lo adjudicó a una papeleta por el tema de su cociente, que era la papeleta 7 de Dante King en el sector de Quepos del Pacífico Central, pero que también tiene afinidad a la tendencia de don José María. Entonces nos sentimos sumamente orgullosos que los 3 delegados del sector profesional que van a estar en la Asamblea Nacional del partido sean de la línea del precandidato José María Figueres. Dice Paula Montano, saludo para Paula Montano en Boca Arenal. Bueno, no sé si Boca Arenal en San José, pero ahí está viéndonos. Dice Paula: Oscar, toda mi admiración para ti, estoy con vos. Alexander Monge Brenes, que lo conocí un día de estos. Alexander Monge trabaja con la Universidad Isaac Newton. Dice un saludo desde Guapiles para Alexander, el saludo especial. Adriana Ros Madrigal dice: un saludo para mi querido amigo Oscar González. Una campaña de mucho trabajo y compromiso, lograste la meta y los objetivos. Fabián Quesada dice: un saludo a mi amigo Andrés Madrigal. Saludos a su invitado, esperemos contar con excelentes representantes de la zona para las futuras diputaciones. Elisa Valverde Zúñiga dice: me alegro tanto, doctor, todo a su tiempo. Muchísimas gracias a todos por los saludos. A Paula, que es una excelente representante de la Juventud Liberacionista. A Adriana, también una gran compañera del partido. Muchísimas gracias de verdad por todo el cariño, por todo el apoyo de la gente, por sus votos, por su comprensión, por su dedicación y por su empeño. Bien lo decían ahí, Elisa, en los comentarios, esto ha sido desde mucho tiempo atrás, Andrés, desde que iniciamos en los procesos de agentes de cambio, desde la fundación de Fuerza Verde, de Ágora Socialdemócrata, de haber participado en estructuras dentro de Juventud del Partido Liberación Nacional, siempre manteniendo una línea acorde bajo los principios de la socialdemocracia. Hemos venido, y me lo decía don José María el otro día que me llamó, hemos venido cultivando el trabajo que se ha ido forjando a través del tiempo. Yo creo que hemos sido muy consecuentes con nuestro accionar, con nuestra participación dentro de Liberación Nacional, y a hoy me siento orgulloso de ser un sancarleño que en este momento forma parte de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. También quiero felicitar a Juan Diego González, el presidente municipal, que él salió electo como presidente provincial del movimiento cooperativo y va a ser un compañero más en la Asamblea Nacional. Quiere decir que en este momento Liberación Nacional puede tener la oportunidad de tener 3 delegados a la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Creo que antiguamente eso no se daba con tanta facilidad, porque todavía queda la opción más que entre un delegado más por territorios. ¿Por qué? Porque va a haber una asamblea cantonal de donde van a salir representantes a la asamblea provincial, y de esa papeleta provincial esperemos que alguno de los sancarleños más, que es muy probablemente que lo sea el señor Alfredo Córdoba, nuestro señor alcalde, aspire a formar parte también de esta asamblea nacional del Partido Liberación Nacional. Entonces podríamos estar hablando que si de buena forma y se trabaja, podríamos haber 3 representantes sancarleños en la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, lo cual es muy importante. Dice Wendy Cibaja Álvarez: Oscar González, un joven de estar en política desde muy chiquillo, un muy buen líder.
dice José respondiéndole a Adriana. Un saludo para mi querido amigo Oscar Gutiérrez. Dice José Miguel Salas, un líder liberacionista. Felicidades, Oscar. Para Glar Rodríguez Quesada, un saludo especial. La Gladitas que hace mucho tiempo no sé de ella. Dice saludos. Juan Carlos Ugalde, saludos mi amigo Andrés Madrigal. A Juan Carlos Ugalde, también un joven que le gusta la política y el activismo social. Dice Carlos Andrés Chávez Muñoz, un abrazo para Chino, a quien le digo yo de cariño, el popular Chino. Esos Quitar y mi hermano Andrés, un saludo a los dos y a meterle pedal. Eric Arrieta dice, saludos mi amigo Andrés y compañía. Eric Arrieta ya en Buenavista. Dice Adrián Arce Quesada, Adrián Arce Jiménez. Saludos cordiales a los dos. Espero el Partido Liberación Nacional logre quitar ese oscuro manto de dudas y cuestionamientos, porque en realidad cuesta creerle a un político, aún más cuando está tan cuestionado. Qué diferente nos puede ofrecer don Oscar. Luis Diego González Esquivel, un abrazo para Luis Diego. Dice saludos cordiales a Oscar y Andrés. Buenas noches, muchas felicitaciones y bendiciones. Glar Rodríguez dice mucho éxito Andrés y bendiciones. Arbey Badilla Rojas dice excelente doctor Oscar González, su trabajo viene desde la base y se merece con mucho mérito que Liberación Nacional y don José María le den todo el apoyo a su persona para tenerlo como próximo diputado. La gente quiere saber qué va a pasar con Oscar González. Primero que todo quiero mandarle un saludo de esos cariñosos. Muchas gracias a todos por los comentarios. La verdad no tengo palabras de agradecimiento, pero un fuerte y caluroso abrazo para mi amigo José Miguel Salas, que nos comentó ahí. Es un amigo de esos de verdad, de que quiero con el alma, y que parte de este gran éxito del que podamos estar hoy en la Asamblea Nacional es en gran parte al esfuerzo, a la dedicación, al empeño, a darme posada cuando iba a San José, a quedarse conmigo en la computadora hasta noche, revisando números de delegados y cantones que visitar, estableciendo conmigo líneas de trabajo, estableciendo líneas de comunicación y discursos. La verdad es que a José Miguel Salas un fuerte abrazo y muy querido amigo, a quien yo agradezco tanto este logro. Mucho es en parte a él y al gran equipo que logramos formar para poder hoy estar cosechando esos frutos. Doctor, tenemos también un montón de mensajes. 8739-2554, por si usted desea participar vía WhatsApp. 8739-2554. Porque ya también tenemos mensajes para que le pregunte. Dice 8622, si no importa, puede hacer su pregunta por acá, por WhatsApp. Únicamente me dice de dónde nos escribe, o sea, en dónde nos está viendo y su nombre y apellido. Y puede hacer la pregunta con toda confianza. Doctor, este proceso, ¿qué tanta fuerza? Dice Eric González Quiroz, saludos, excelente invitado, muy trabajador. Israel Vallejos dice, qué gusto verlos. El doctor Oscar, la mano derecha de Figueres en la zona norte, excelente líder. ¿Qué tanto poder tiene, digamos, no Oscar González, o qué tanto poder se le dio? ¿Qué tanto poder tiene un delegado nacional? Un delegado nacional dentro de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional va a ser uno de los encargados a ratificar ese candidato que nos va a representar en las próximas elecciones de febrero del 2022. Un delegado nacional tiene la responsabilidad de elegir a los y las mejores liberacionistas para que nos representen en la Asamblea Nacional en las listas de diputados por provincias. Un delegado nacional tiene la responsabilidad de aprobar los reglamentos y lineamientos para la ejecución de presupuestos y financiamientos con respecto a una campaña política. Y un delegado nacional más adelante va a tener la potestad y la obligación de tomar decisiones de quiénes van a ser los mejores y las mejores liberacionistas
para que nos representen en el tema de las alcaldías. Y va a tener injerencia en la toma de decisiones con respecto a las modificaciones que hayan a nivel de los estatutos internos del Partido Liberación Nacional. Entonces, sobre una Asamblea Nacional se asientan la toma de decisiones sobre reorientar las mejores decisiones y enrumbar el partido sobre el camino correcto. El tema de las aspiraciones. Háblenos un poco del tema de las aspiraciones. Ese es el que más te interesa. Ese que nos interesa un montón. Ahí lo vimos. En el tema de las aspiraciones, bueno, Joaquín Hernández hizo un trabajo grande acá en San Carlos. Sin embargo, ahora hay quienes dicen que no en San Carlos, sino en Ciudad de Quesada. Pero bueno, hizo un trabajo. En esa asamblea, por supuesto, todos tienen el derecho de proponer el nombre. Claro que sí. Estará dentro de esos nombres el del doctor Óscar González Salazar. Vale recalcar, Andrés, que el trabajo que se hizo en estas elecciones pasadas es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupo y es un trabajo que apeló a la unión. Si algo yo le he rescatado a don José María Figueres es su capacidad de unir dentro de Liberación Nacional. Lo vimos desde los inicios de la precampaña, donde don Rolando González, donde don Fernando Zamora, don Guillermo Constella le dieron su adhesión antes de que hiciera la inscripción a la precandidatura. Y lo hemos visto también en estos últimos días como don Roberto Thompson y con don Carlos Ricardo Benavides y don Claudio Alpizar se han acercado a don José María con el fin de unir. Eso es algo que don José María desde antes de iniciar la campaña nos inculcó, el hecho de la unión, el hecho de que pudiéramos trabajar en conjunto como grupos y que las aspiraciones personales en algún momento las pudiéramos dejar en un segundo plano. Creo que eso siempre ha sido la prudencia de la mayor cantidad de los compañeros. En San Carlos se tomó el acuerdo, hubo un consenso de que íbamos a ir con una papeleta única. No íbamos a estar en nuestros intereses personales por encima de los del candidato, del bienestar y la unión del partido, y buscar que Liberación Nacional vaya unida a una campaña nacional, porque siempre cuando Liberación Nacional gobierna, Costa Rica le va bien, y en este momento es importante tomar decisiones adecuadas y elegir un gobernante que tenga carácter, que tenga visión de mundo, que tenga capacidad y experiencia, y ese es José María Figueres Olsen. Entonces, parte del trabajo que se hizo en San Carlos fue un trabajo grupal, fue un trabajo en conjunto, fue un trabajo de todos los compañeros, todos aportamos desde nuestro granito de arena, desde nuestra capacidad. Juan Diego con el tema cooperativismo, el señor Alfredo Córdoba con su liderazgo de la municipalidad, don Joaquín Hernández desde también su capacidad y su trayectoria, don Carlos Villalobos, don Alvarito González, doña Margarita González, don Adrián González, líderes que existen en San Carlos y muchos de esos que han sido figueristas a través del tiempo, inclusive como el compañero Luis Diego también, que estuvo en la papeleta de trabajadores. Entonces se hizo una unión de grupo y creo que el resultado es fruto del trabajo de todos los compañeros y de la unión que se hizo en San Carlos, donde se llevó una papeleta única. Entonces, ¿Es posible hablar de unión del Partido Liberación Nacional en San Carlos cuando bien sabemos que del puente sobre el río La Vieja para acá, Liberación Nacional es otro Liberación, casi franquiciado? Es posible hablar de unión cuando se trabajó en pro de un candidato, porque si hablamos ya del tema de lo que son las asambleas distritales y el tema que pueda venir con respecto a las aspiraciones a la alcaldía y ese tipo de cosas, ya eso es un tema diferente, ¿verdad? Yo creo que en este momento logramos, aunque sea difícil tal vez de entender y comprender, buscar un bien común. Nos preocupa a todos la situación del país, nos preocupa a todos el futuro del país. Y yo creo que a pesar de nuestras diferencias como militantes del Partido Liberación Nacional, en las cuales yo muchas veces inclusive he sido de esos que ha discrepado de algunas de las tomas de decisiones que se han hecho en San Carlos, pero también hay que tener una madurez política y partidaria
y entender que aquí había un objetivo, y era que elegir al candidato dentro de Liberación Nacional que mejor nos representara. Creo que el señor Alfredo, creo que el señor Joaquín Hernández, don Carlos Villalobos y mi persona, llegamos a un consenso en el hecho de que teníamos claro que ese candidato tenía que ser José María Figueres. Entonces fue parte del acuerdo que se hizo, y como íbamos con un mismo candidato, no había necesidad tal vez de hacer un enfrentamiento político en el cantón que tal vez pudiera crear facetas de desgaste, sino que hemos visto más allá la oportunidad de trabajar en conjunto, liderar este proceso. Yo asumí la responsabilidad del sector profesional. Los compañeros aquí en San Carlos, a pesar de que siempre tuvieron mi apoyo, se enfocaron un poco más en el tema distrital y de cantón. San Carlos, como lo hicimos hace 4 años, volvió a demostrar que sigue siendo figuerista. Eso me llena de orgullo porque nos hace ver el resultado del trabajo que hemos venido dando con el tiempo, y a hoy yo no veo necesidades, inclusive si hay aspiraciones por parte de uno o del otro, que hayan enfrentamientos. Creo que don José María ha sido muy abierto en el sentido de que todas las personas tienen oportunidades de participar, y yo sé que los compañeros que lo hagan lo van a hacer de la forma más responsable. Cada uno sabrá cómo hacer su trabajo con respecto a poderse postular ante la Asamblea Nacional del partido, a ostentar el cargo, a la representación de ser el diputado por San Carlos y la zona norte. Yo me veo más allá, yo pienso siempre en San Carlos y en la zona norte, la provincia y el país. Entonces creo que las aspiraciones de todos son permitidas, creo que son responsables, creo que son fundamentadas en el trabajo, y las veo dentro del marco de la unión, del respeto y de la oportunidad en igualdad de condiciones para todos. Los compañeros que lo hagan o lo hagamos. Te gusta, ¿verdad? Esa parte de la polémica, ¿verdad? Los compañeros que lo hagamos. Ok. Sí, hay una aspiración, entonces. Yo voy a estar donde don José María Figueres quiere que yo esté. Yo voy a participar donde José María quiere que yo esté. Pero mi lucha no terminó con el tema de lograr la presidencia del sector profesional. Vamos a seguir adelante con nuevas luchas. No sé cuáles luchas vendrán, pero si se presenta la oportunidad de aspirar, no la voy a rechazar. No la voy a rechazar. Como te digo, no creo que sea el momento preciso ahorita, porque apenas vamos para procesos de asambleas cantonales, de asambleas provinciales, y hay que hacer la conformación de la Asamblea Nacional. Yo estoy en la Asamblea Nacional ya, gracias a Dios, pero eso es algo que todavía falta mucho terreno por recorrer. Esas palabras de unión, de equipo, todas esas palabras bonitas, de ese trabajo de unión y equipo y de todo eso, hubiera sido posible si no hubiera sido José María Figueres el candidato o el precandidato en ese momento. Lo veo difícil. Yo creo que una de las virtudes más grandes, una de las cualidades más grandes que tiene don José María Figueres es esa unión, es ese liderazgo que tiene, es ese carácter, ese temple que tiene, esa fuerza, esa vitalidad, ese vigor. Es increíble. Yo siempre se lo he dicho a usted, cuando uno conoce de cerca a don José María, ese poder compartir, yo creo que parte de las virtudes más grandes que tiene es el poder llevar a esa unión de Liberación Nacional, y sabemos que para poder lograr el gane en el 2022, la única forma es con un Liberación Unido. Las elecciones pasadas, desgraciadamente, los candidatos, las tendencias no lograron unirse, no hubo una unión adecuada del Partido de Liberación Nacional y tuvimos una terrible derrota, y hoy el país sufre mucho de las consecuencias de que grandes líderes que hay en Liberación Nacional no puedan estar en este momento en la toma de decisiones. ¿Cuáles son esos líderes, por ejemplo? En Liberación Nacional hay personas con virtudes muy grandes. Está don Álvaro Salas en temas de salud, don Fernando Berrocal en temas de seguridad, don Alex Solís en temas constitucionales, Gerardo Corrales en temas económicos,
discrepo con él en algunos temas desde el punto de vista económico, pero es un gran líder y con una gran visión. Laura Bonilla en el tema de Cadexco y exportaciones. También hay muchos compañeros muy visibles en el aspecto social, con una visión muy noble y muy capaz en el tema de las redes de cuidos, en el tema de, por ejemplo, Montserrat Ruiz, en el tema de economía social solidaria. Hay grandes liberacionistas que tienen mucho que aportarle a este país, que lo pueden hacer con un gobierno acompañado con un presidente con una gran capacidad como lo es José María Figueres Olsen. En el caso de Antonio Álvarez, bueno, que se mantuviera un poco de largo en la aspiración, ¿cree usted que hubiera sido de esos líderes que hubieran logrado unir ese partido? Yo creo que Antonio Álvarez de Sante tiene mucho que aportarle a Costa Rica. Yo creo que es un hombre inteligente, capaz. Para mí Antonio siempre ha sido un excelente diputado. Antonio también, de la mano con don José María Figueres, creo que tiene mucho que aportarle a Costa Rica. Antonio es parte fundamental del equipo hoy en día. Creo que es un gran compañero. En su momento en la campaña nacional no compartí muchas de sus ideas, pero también en eso se basa la democracia, en el hecho de que tenemos a veces puntos diferentes, pero podemos hacer que las similitudes y las cosas que buscamos para el bienestar de la gran mayoría las podamos unir. Entonces creo que Antonio hoy es parte fundamental del equipo. Me alegra mucho que esté de la mano con don José María y que aporte su capacidad, su trayectoria y su conocimiento. Y si tiene mucho que aportarle a Costa Rica, que lo haga de forma adecuada y ojalá dentro de un gobierno de liberación nacional y con un presidente como José María Figueres. ¿Sería prudente o fue prudente que se uniera Figueres? Porque hay quienes también lo ven más bien contraproducente. Yo creo que es un líder dentro del Partido Liberación Nacional, tiene su representación ante el directorio político del partido por haber sido ex candidato a la presidencia de la República, y creo que sus posiciones siempre van a ser bien encontradas en Liberación y tiene su espacio y siempre lo va a tener. El hecho de que se une y forme parte de Liberación Nacional llama al sentido de la unión, y yo considero que es importante que esté ahí, así como también lo es importante que doña Laura dé su opinión y su participación, y otros militantes con trayectoria dentro del Partido Liberación Nacional. Liberación tiene que mantenerse unido y tiene que volver a ser el partido grande que le ha traído tantos beneficios a Costa Rica. ¿Ha tenido cercanía con otros que ya usted conoce, son delegados nacionales? ¿Qué creen de ese proceso? Sí, por supuesto que sí. Tengo muchos compañeros con los que compartí esta gran lucha. Don Olman Segura Bonilla, que hoy es el presidente del sector profesional. Doña Flori Corrales, que es la representante del sector de la educación. Con Eder Hernández, que es el presidente provincial de la Juventud de Alajuela. Con Carlos Cantillo, que es el presidente del Movimiento de Trabajadores de Guanacaste. He hablado con muchos de los compañeros, los he felicitado, los he llamado para brindarles ese apoyo y ese saludo fraterno, compañeros con los que he tenido luchas durante mucho tiempo dentro del figuerismo, porque el hecho de acompañar a don José María Figueres no es ahorita, es de hace mucho tiempo atrás. Entonces sí he hablado con muchos de los compañeros delegados, les he expresado mi felicidad, mi alegría de que hayan logrado el éxito en sus procesos y que se viene una lucha más fuerte y que ahí vamos a mantenernos unidos y que vamos para adelante juntos para apoyar a don José María, para trabajar muy fuerte todo lo que va a ser la campaña nacional y ponernos a disposición de él y estar ahí hombro a hombro trabajando, dando el máximo de los esfuerzos. Su lucha ha sido de no sé cuántos años, ya hace muchos años, dentro de Liberación Nacional. Y mi lucha siempre ha sido, primero, en pro de la mayoría, en pro de buscar que don José María sea el candidato, y usted sabe que siempre en un segundo o tercer plano ha estado el aspecto personal. Sí, pero en el tema de renovación de partido, en el tema de transparencia, su lucha es muy vieja.
de muchos años. Sí. ¿Cree usted que esta elección o esto de ser delegado nacional es parte del premio a ese esfuerzo, donde ha sido una lucha hasta rompiendo paradigmas, obteniendo hasta enemistades, porque la cercanía suya, y lo sabemos muy claro todos los sancarleños, con don Alfredo Córdoba es cero? Antes de ser cero existió alguna cercanía, no ahora, pero ha sido parte de sus luchas en ganas de encontrar esa renovación y transparencia que ocupaba Liberación, o que ocupa, o que sigue ocupando Liberación en San Carlos. Mucha gente en San Carlos ha querido usarme como un escudero para enfrentar ciertas posiciones con respecto al señor alcalde Alfredo Córdoba. Yo, don Alfredo, primero que todo lo respeto, le reconozco su trayectoria, su trabajo. Yo nunca me he expresado de mala forma con respecto a él como persona y como político. Yo he creído que es importante dar una lucha de espacios en el cantón, donde es importante hacer una renovación de los espacios. Y me mantengo firme en ese criterio, me mantengo firme y es mi posición. Y yo no voy a venir ahora a ser un acomodado político y traicionar mis convicciones. Yo me mantengo muy firme en que yo creo que en su debido momento hay que hacer renovación de esas estructuras. De hecho, yo vengo a asumir la presidencia de un sector en la Asamblea Nacional haciendo una renovación de esas estructuras. Entonces, no es que Óscar González tiene 12, 14, 16 años de ser asambleísta nacional. No es la primera vez que yo llego a la Asamblea Nacional del partido. Y creo que en su momento hay que abrirle espacio a otras personas para que así también lo sean. Y usted sabe que esa siempre ha sido mi lucha. Yo siempre voy a luchar para que así como yo tuve esa oportunidad, otros la tengan. Y tengamos ese poder incidir. A don Alfredo le respeto el hecho de que es un líder en la zona norte y que siempre va a ser representativo hacia Liberación Nacional, pero las luchas siempre las daremos en pro del beneficio, del bienestar del partido, de las estructuras, del bienestar de San Carlos, de la zona norte y del país. Mi relación con don Alfredo es cordial, es respetuosa, no compartimos algunos puntos de vista, como no lo hace mucha otra gente dentro de la política, pero de ahí a que seamos enemigos, como alguna gente así lo quiere ver o así lo quiere malinterpretar, no, yo no soy enemigo de nadie. Yo estoy aquí hoy para sumar, para trabajar, para ayudar, ponerme a la disposición del Partido Liberación Nacional y principalmente de don José María Figueres para lograr un éxito rotundo en las elecciones del 2022. Vamos a leer del número 6223 4545 6223 4545. Bueno, no puso el nombre, si es posible y lo puede escribir, le agradecería bastante. Dice: saludos, doctor González, yo quisiera preguntar, ¿tiene la opción también Alfredo Córdoba de ser delegado? Si así fuera, ¿haría equipo con él o es algo muy difícil? Don Alfredo, Está escribiendo. yo creo que será parte de la Asamblea Cantonal. Luis Villalobos de Bajo Rodríguez, gracias. Creo Luis. que don Alfredo estará en la nómina de los candidatos de la papeleta cantonal para pasar a la provincial. Y don Alfredo creo que podría estar en sus intereses, pero habría que preguntárselo más que todo a él. Pero yo me imagino que obviamente como líder político, yo creo que dentro de sus intereses estará formar parte de la Asamblea Cantonal. Yo desconozco sinceramente, ya creo que es un tema que más le compete a él, pero creo que es una de las posibilidades que él forme parte. Por eso yo decía que sigo creyendo de que hay una buena oportunidad de que seamos 3 sancarleños
los que estemos en esa Asamblea Nacional. Entonces yo creería que el alcalde don Alfredo Córdoba nos va a acompañar en esa Asamblea Nacional y va a ser parte de los delegados de los cuales vamos a tener la responsabilidad de elegir con sapiencia quiénes van a ser los representantes de la Asamblea Legislativa. Mi tocayo Andrés Rojas dice, excelente profesional. Juan Pablo Rodríguez Acuña, saludos. Óscar González Salazar, gran profesional. Muchísimas gracias a todos de verdad por los comentarios. A Juan Pablo un saludo hasta Cutris, y Andrés, el mejor jefe de campaña en medios sociales que puede tener uno. Excelente, un sancarleño que tiene un potencial increíble, demasiado agradecido. No tengo palabras de agradecimiento para todo el apoyo que nos dio en toda esta campaña. De verdad que un fuerte abrazo para Andrés. ¿Estuvo Andrés? Sí, le agradezco muchísimo a Andrés. Fue parte fundamental del equipo de trabajo. Fue el encargado de toda la parte audiovisual, de la parte de imagen, de la parte de redes sociales, de proyección. Andrés, la verdad es que el trabajo fue impecable. Muchísimas gracias por tanto trabajo y por tanto apoyo. Dice Alan Andrés Chávez Solís, si se habla de unidad, se debería apoyar a Joaquín Hernández como diputado y lo que el pueblo de San Carlos eligió, respetar la voluntad soberana. Dice María Huerta Vargas, Fabián Quesada González, promesa en la política y feliz de que sea sancarleño. Apoyemos a Fabián este domingo 4 de julio. Ese es el tema. Un saludo para mi querido amigo Alan. Quiero aclarar un poquito ese tema, y Alan lo conoce bastante bien. La voluntad del pueblo fue elegir a los delegados distritales. Los que fueron electos fueron los delegados distritales. La elección del pasado 6 de junio no se eligió ningún candidato a diputado, ni ningún candidato a ministro, ni ningún candidato a nada. El domingo 6 de junio elegimos los candidatos que estaban inscritos en las papeletas distritales a una asamblea cantonal. Esa asamblea cantonal va a elegir a los representantes que van a ir a la provincial. Esa provincial va a elegir a los candidatos que van a ir a la nacional, y la Asamblea Nacional será quien tome la decisión de quién va a ser el candidato a diputado. Pero y hay que hacerle ver a la gente correctamente que la decisión soberana que se tomó el 6 de junio fue la de la elección de los delegados que nos representan en los distritos que van a ir a la Asamblea Cantonal. Pero no, el 6 de junio se eligió a ningún precandidato a diputado, ni a ningún candidato a diputado, ni a candidato a nada. Fueron nada más los delegados de la Asamblea Distrital, los delegados de los movimientos y sectores, y el candidato a la presidencia. Esos son, creo yo, doctor González, y a quienes nos observan, los grandes errores que cometen los que se involucran en política. Porque hay gente, y no solo ocurre en Liberación Nacional, ocurre también en el Partido Unidad Social Cristiana. Hay gente que cree que está eligiendo a un diputado simplemente porque en su publicidad se vende como candidato a diputado. Yo recibí el domingo un mensaje de una señora y me dice, Andrés, entonces hoy solo se elige el diputado. No, tampoco se elegía el diputado, o mañana, o pasado mañana domingo. La unidad no elige un diputado. Me parece curioso el mensaje de Alan Chávez, porque pareciera que desconoce cómo es el manejo de los procesos. Dice, si se habla de unidad, se debería apoyar a Joaquín Hernández como diputado y lo que el pueblo de San Carlos eligió. Respetar la voluntad soberana. Pero esa es la situación. Por eso le decía yo... La gente cree que se está eligiendo un diputado, muchos lo creen así. Por eso le decía yo a nuestro querido... Donde está mal. Por eso le decía a nuestro querido amigo Alan que es importante hacerle ver a la gente y a la población en general que ese día no se eligió de forma soberana ningún candidato a diputado, sino que ese día elegimos
en cada uno de nuestros distritos en los que estamos inscritos a los representantes de la papeleta distrital. En ese caso, como yo le decía a usted, exactamente, como yo le decía a usted, el trabajo de mucho tiempo atrás hizo que llegáramos al consenso de que en San Carlos fuera una papeleta única. Entonces podríamos estar hablando de una papeleta que representaba a don Alfredo Córdoba, a Alan, a Joaquín, a Adrián González, a doña Margarita, a don Vidal González, a Carlos Villalobos, a Óscar González. Todos éramos parte de ese grupo de trabajo de la papeleta 80 que logró grandes resultados aquí en San Carlos y que sacó un buen margen de votos, pero esa papeleta es el trabajo de un grupo de compañeros, no una papeleta que elegía un candidato a diputado. No, elegía delegados cantonales e incluso el candidato a diputado no lo elige tampoco la Asamblea Cantonal. No, lo elige la Asamblea Nacional. Ahí es donde va, y por eso le digo, ese es el error de los mismos políticos, que sus aspiraciones les hace poner fulano de tal diputado. Y la gente, imagínense que si uno como Alan Chávez, que ha estado tan involucrado en el tema político, pareciera que no lo tiene claro, ahora imagínense a alguien que nunca ni oye ni habla de política. Es un proceso, yo te decía que es un proceso muy largo. Por ejemplo, te decía que todavía inclusive no creía prudente hablar de aspiraciones, porque todavía hay que conformar, por ejemplo, el señor don Joaquín. Don Joaquín es ahorita delegado distrital. Todavía tiene que pasar en la papeleta, yo no sé si él va a aspirar a pasar a la papeleta provincial. De la papeleta provincial Imposible. van a tener que ver cómo está el acomodo, porque en la papeleta provincial tiene que jugar el tema de género, hombre y mujer en igualdad de condiciones. Pasan 5 hombres y 5 mujeres. Entonces quiere decir que en la papeleta provincial van a haber solo 5 hombres que puedan pasar a la Asamblea Nacional. Y estamos hablando de toda la provincia de Alajuela. Quieren decir que solo van a poder pasar 5 hombres. Si el señor Alfredo Córdoba es posible que sea electo, estamos hablando de 4 puestos nada más ya disponibles. Hay que establecer un acomodo político con respecto a muchas cosas que se presentan para poder llegar a esa Asamblea Nacional. Entonces es muy prematuro hablar de precandidaturas a diputado cuando se viene un proceso muy largo de toma de decisiones y que al final es esa Asamblea Nacional que toma la decisión de quién va a ser ese candidato a diputado. Estamos a nombre de Dulú, a nombre de Sabor a Mar Cevichera y también a nombre de la Universidad Isaac Newton, conversando hoy con el doctor Óscar González Salazar, quien es delegado nacional ya electo de el Partido de Liberación Nacional. Bueno, en el tema de lo del género, me imagino que seguro ya suena con fuerza que el primer lugar será mujer, puesto que notamos que en San Carlos hay 4 posibilidades, de las cuales todos son hombres. Ese es otro tema, por ejemplo, Andrés, por el cual no hay que aventurarse todavía a tomar decisiones. No está claro todavía quién va a encabezar la provincia de Alajuela. Todavía ellos también tienen que pasar por un proceso de asambleas y también habrá un acomodo político con respecto a la decisión que se tome en San José y quién va a ser él o la candidata que tiene el candidato derecho a poner. Ya se eliminó lo de los 4 nacionales, ahora en Liberación Nacional solo hay 1 nacional. El candidato solo va a poder tomar la decisión de colocar una persona por su decisión propia. Un diputado. Solo un diputado. Directo. Solo un diputado directo, ya no existe la posibilidad de 4 y ahora solo es 1. Entonces, por ejemplo, no podemos hablar todavía de un candidato a diputado por San Carlos porque tenemos que ver qué va a pasar con San José, con Alajuela. Aquí hay un tema de paridad horizontal y vertical, juega el tema de las provincias, cuántos encabezan hombres, cuántos encabezan mujeres, y de ahí San Carlos tendrá que acomodarse como ya históricamente lo ha hecho. Si nosotros hablamos del proceso pasado de las elecciones con respecto a la convención, para interrumpirte, los precandidatos que sonaban en aquel momento era Manrique Chávez y Carlos Mario González, y los 2 eran hombres.
y no se escuchaba en aquel momento tal vez la posibilidad de que la candidata fuera María José Corrales, y terminó siendo Mujer por San Carlos y la diputada terminó siendo María José. Entonces, por ejemplo, no es que la voluntad del pueblo, por ejemplo, para volver a tocar el tema otra vez de Alan, María José, ¿cómo fue electa? Como candidata electa del movimiento de mujeres provinciales, y las papeletas aquí en San Carlos fueron las 7 y la 13 en aquel momento. Entonces, si se habla de respetar la decisión soberana del pueblo, y en aquel momento ganó Figueres en San Carlos, entonces el candidato hubiera sido Carlos Mario González. O si se hubiera respetado que las distritales las ganó las 7, entonces el candidato hubiera sido Manrique Chávez. Entonces no es que hubo un irrespeto a la decisión, fue que María José también fue electa a la Asamblea Nacional del partido por un movimiento, y llegó a esa asamblea y pudo optar por el tema de la diputación. ¿Ves? Entonces hay una elección de conjuntos de cosas que se prestan para elegir un candidato a diputado. Bueno, hay otro tema que estamos hablando, de género. Y si fuera primer lugar en Alajuela hombre, existe en Liberación Nacional ese plan B femenino si fuera mujer. Lo desconozco en este momento. No sé si alguna de las compañeras grandes lideresas que hay aquí en San Carlos, alguna tendrá alguna aspiración con respecto a ese tema. Es algo que se mantiene en la reserva de muchas personas. Yo sé que si hoy le preguntamos a Carlos Villalobos, que es un gran compañero y a quien le tengo una gran estima y aprecio, si va a ser candidato, tal vez se lo reserve. Don Joaquín sí ya lo expresó. Si le preguntamos a Juan Diego, tal vez también se lo reserve. Me imagino que si se lo preguntamos a alguna de las compañeras, también se lo reservará. Pero en su momento me imagino que si existe la posibilidad de que por San Carlos haya una mujer, aquí hay grandiosas mujeres que yo sé que nos podrían representar de la mejor forma. Entonces yo en ese tema no tengo temor de que ya sea la posibilidad de que sea hombre o mujer, porque sé que va a haber excelente representación por el tema de San Carlos hacia la Asamblea Nacional. Hoy conversaba con un regidor liberacionista de todas estas cosas, doctor, y hablábamos, por cierto, de María José Corrales, que cuando quedó María José Corrales no tenía como el bendito del señor alcalde, incluso le restaron ayuda, no le ayudaron. Recuerdo que Alfredo Córdoba no le ayudó, mucha de la dirigencia no le ayudó, y ella conformó junto con Juan Diego, que fue el que le ayudó, Juan Diego González, un equipo de trabajo que le permitió hacer bien las cosas y logró quedar de diputada. Y hablábamos de eso y decíamos, bueno, en la política no siempre se paga con la misma moneda, porque en la elección municipal María José Corrales le ayudó a Alfredo Córdoba. Yo la observé en Florencia dando un discurso y todo. O sea, me pareció que ella no le importó, porque otra hubiera dicho, no, usted no me ayudó, yo no le ayudo. Sin embargo, ahí estuvo, en esa campaña municipal. Yo creo que en Liberación Nacional hemos aprendido de nuestros errores, Andrés. Creo que en Liberación nos hemos dado cuenta que si cada quien jala para su saco, el objetivo en común no se cumple. Creo que todos hoy en Liberación Nacional tenemos claro que hay que unir, que hay que trabajar juntos. Creo que en Liberación tenemos claro que nada hacemos golpeándonos entre los mismos militantes. Yo, a diferencia de muchas otras personas, a este momento me alegro mucho, por ejemplo, que Juan Diego sea también un compañero mío en la Asamblea Nacional del partido. Me alegrará que otro compañero en representación por San Carlos también esté en esa asamblea. Yo creo que comentarios como de que si es Joaquín yo no trabajo, o si es Carlos yo no trabajo, o si es Juan Diego yo no trabajo, yo creo que esos comentarios están de más. Yo creo que es muy importante que cualquiera de los compañeros que sea electo, los otros grupos o el mismo grupo o un único grupo, trabajemos todos en conjuntos por lograr esa representación, porque Alajuela vuelva históricamente a tener las cantidades de diputados que ha tenido Liberación Nacional,
y porque el candidato por Liberación Nacional salga electo. Entonces yo creo que es muy importante que ni siquiera se tome en consideración el hecho de lograr llegar a pensar que si es cualquiera de alguno de los otros compañeros, alguno diga yo no voy a trabajar o yo no voy a participar, porque entonces y el partido, como hizo Rolando Araya, exactamente, y el partido y lo importante que es para el país. Entonces yo no puedo ser un chiquito de que cuando no me pasan la bola en el partido de fútbol, si soy el dueño de la bola, agarro la bola y me voy y la guardo a la casa y ya nadie juega, porque el daño no me lo estoy haciendo a mí, se lo estoy haciendo a todos, se lo estoy haciendo al partido, se lo estoy haciendo a la estructura, se lo estoy haciendo al candidato y al final se lo estoy haciendo al país. Entonces yo estoy muy convencido de lo que don José María nos ha transmitido y llamo a la unión, al trabajo en conjunto y al respeto de que cualquiera que sea la decisión de la Asamblea Nacional y de nuestro candidato, todos los demás compañeros que hemos ejercido cierto liderazgo dentro de las estructuras del partido aquí en San Carlos y a nivel nacional, nos pongamos a la disposición del trabajo en conjunto y logremos sacar la tarea por el beneficio del cantón, de la zona norte y del país. Cuando observé en Canal 7 al señor Rolando Araya, pucha, y yo decía que andaba buscando chamba, quería ser presidente y si uno no ayuda. Pero bueno. Me dolieron mucho las declaraciones de Rolando, yo creo que ya es un tema del pasado, pero me dolió mucho su falta de compromiso y su amor hacia el partido, porque evidenció que estaba por un interés personal. Es correcto, por eso le digo, legítimo buscachamba, se llama ese. Dice Alan Andrés Chávez Solís, buenas noches don Andrés, la única persona que en forma clara, sincera y transparente expresó que quiere representar a San Carlos como diputado por el Partido Liberación Nacional fue don Joaquín Hernández. Trabajó muy fuerte en las digitales y obtuvo un respaldo muy grande de la gente para lograr ese objetivo. Continúa Alan Chávez. Es necesario que se respete la voluntad del pueblo y no que sea la gente en San José que elija quien represente San Carlos. Debemos cambiar esas formas en la política. Eric González Quiroz dice, con respecto, es lo mismo que se sigue eligiendo a dedo en la asamblea. Todos sabemos que se hace lo que se dice el candidato a la presidencia. Y dice Luis Diego González Esquivel, el tema de la horizontalidad y verticalidad, además de juventud en puestos elegibles, son muchos variables. Eric González, de los partidos, las convenciones son un gasto de dinero y película. Dice Diana Murillo, un saludo para Diana Murillo, que dice, felicito a la organización del Partido Liberación Nacional, muy organizados. Había estado alejada del partido al ver tanto pleito interno. Me parece que eso está cambiando. Cuenten con mi apoyo. Así es, Diana. Yo también me parece en esta entrevista me estoy dando cuenta que se están repartiendo las curitas. Eso es bueno. Sí, yo creo que es parte de la influencia del candidato. Creo que es parte de lo que nos ha venido llamando, parte de su mensaje. Él lo ha transmitido de esa forma y creo que todos estamos conectados en la misma línea. Con respecto al mensaje de Alan, creo que ya fuimos claros. Eso no es una decisión mía ni una imposición de nadie. Creo que ya es una estructura que existe en Liberación Nacional y, como usted bien lo decía, existen los demás partidos políticos. O sea, al final de cuentas... sí, eso y es algo que ha existido siempre. Sí, y que ya está, y que siempre ha estado, y que... Porque él habla de no que, vamos a venir de que elijan en San José. Bueno, siempre en Liberación ha elegido siempre ha sido un tema... Por ejemplo, volvemos a repetir el tema de María José Corrales, que fue electa por un movimiento y no por papeletas distritales. Podemos ir al tema de cuando fue electo William Corrales, que también fue electo en Asamblea Nacional. Entonces no es algo como que vengamos a venir a tocar ahorita, porque creo que no vale la pena. Sí, igual ocurre en la unidad, nada más que la unidad es la provincial. Sí, como le decía yo anteriormente, digamos, sea el que sea el compañero, creo que es un trabajo de unidad, de equipo, de compañerismo y de respaldo, y ahí vamos a estar todos dando la tarea, ya sea Carlos, ya sea Juan Diego, ya sea Joaquín, o ya sea una compañera. Ahí vamos a estar todos trabajando unidos. Si fuera Óscar González, usted
obviamente pretendería que ocurra lo mismo. Por supuesto, por supuesto. Y no solo en San Carlos, sino en toda la zona norte y en toda la provincia de Alajuela, ¿verdad? Porque tenemos compañeros con los que hemos venido trabajando a nivel de la provincia, que son compañeros con que hemos establecido grandes luchas y donde existe una lealtad y un respeto y un acompañamiento muy fuerte a través ya de años, ¿verdad? Oiga lo que dice Luis Diego González Esquivel. Óscar González, ¿usted llevaría la propuesta a la Asamblea Nacional de que cada cantón elija a su candidato a diputado por votación directa a nivel cantonal, como cuando salió electo don Álvaro González en el año 1999? Existe una modificación que se quiere hacer para que las elecciones de diputados ya no sean por listas, sino que sean nominales y que la gente vote por su candidato a diputado. Yo pienso que muchas... ¿La gente cuál? La gente que verdaderamente va a votar en una asamblea, en una convención. Ah, bueno. O sea, hay una propuesta ciudadana. Una elección popular. Exacto, existe una elección como popular debería ser. Como debería ser. Es una propuesta que ha estado en la palestra durante mucho tiempo. Yo creo que tiene sus beneficios y tiene sus contras. Habría que analizarla y hacerla de forma muy adecuada para no cometer errores que se han hecho en otros procesos. Es que ¿cuáles podrán ser los contras si eso es la mejor manera, ¿no? Es que, por ejemplo, digamos, en su momento todos veíamos súper bueno que el poder municipal tuviera mucha incidencia en la estructura y en la asamblea del Partido de Liberación Nacional. A hoy, en palabras de Francisco Antonio Pacheco, lo ha dicho, al partido le ha hecho malo volverse tan municipalista. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No podemos irnos a los extremos. Yo sí creo que el trabajo debe haber una participación consensuada de las diferentes estructuras donde no haya imposición del criterio y la opinión de una sola persona. Yo creo que debe valorarse mucho el trabajo, la participación y la unión y la trayectoria de las personas en cada una de sus comunidades para poder aspirar y trabajar desde puestos de elección popular. Yo valoro mucho la trayectoria de Joaquín, de Juan Diego, de Carlos. Juan Diego es una persona que ha estado mucho tiempo en el partido, ha aportado desde sus estructuras diferentes. Carlos Villalobos como ministro, como diputado, también ha estado ahí y siempre ha estado en la palestra. Joaquín es el que tal vez ha estado un poco más apartado de la estructura del partido y hace un tiempo para acá, después de la elección de alcaldes, ya lo hemos visto más incorporado, pero también tiene su trayectoria. Fue presidente de la Juventud. Fue presidente de la Juventud contra Vidal González, yo me acuerdo. Contra Vidal González. Fue mi primer proceso de participación en aquel tiempo que uno era guía y ese tipo de cosas. Se puede decir que mi enamoramiento por la política y el partido inició en esa campaña, porque inclusive me acuerdo que lo que se elegía era eso, la juventud, cuando Liberación Nacional tenía sus procesos por apartes. Yo soy convencido de que hoy, por ejemplo, la convención y los procesos de movimientos y sectores deben modificarse dentro de la estructura del Partido de Liberación Nacional. Son elecciones complicadas, porque por ejemplo vos llegas a votar por el candidato, por una distrital, y te ponen ese chorro de papeletas donde se ponen X y números y la gente no sabe cómo votar por profesionales, no sabe cómo votar por educación, no sabe votar como empresarios, que para uno pueden un requisito, que para otro no, otro. Y ocurren cosas, es súper complicado. Ocurren cosas que crean duda. Por ejemplo, la papeleta de trabajadores no la daban. Si la persona no la pedía, si yo llegaba y decía, quiero votar por el Frente de Trabajadores, yo ocupo la papeleta o la boleta. Si yo no la pedía, no me la daba. Andrés, hubo centros de votación donde a mí me llamaron amigos y compañeros que querían votar por profesionales y que los miembros de mesa decían, no, es que esa papeleta no viene. Sí, no, de esa no hay. Y tuvieron que exigir que revisaran y la gente ni siquiera la sacaba de las tulas para ponerlas para que la gente la pudiera pedir, porque decían que no venían esas papeletas. Por eso yo creo en esto que habla, bueno, si le logro entender bien a Luis Diego González, de que sea de elección popular. Si 5 quieren, por ejemplo, los que quieren ahora, bueno, es que los 5 se van a poder postular. Que se postulen todos y la gente elija al que quiere.
El que obtenga mayor cantidad de votos es el que queda electo. Así es como debería ser. Los 5, 6, 7 que se quieran postular lo van a poder Y hacer. que elija el pueblo, no que elijan los liberacionistas, ni que elijan, o sea, específicamente, ¿por qué razón? Lo que pasa es que aquí es un poco complicado y ese y- tema que acabas de tocar, que los elija el pueblo, ahí es donde hay Sí. que tener mucho cuidado, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en la Convención Interna de Liberación Nacional? Es abierta. Puede ir mucha gente a votar para que el mejor candidato no salga. Así podría pasar también en el tema de las diputaciones. Bueno, pero es que... Porque vos sabés, Sí, pero le voy a decir algo. Está mal. El que piensa bien, el que entiende un poco, pero no son todos, ¿qué hace? no son todos. Por ejemplo, yo no soy liberacionista. Yo conozco y vi cantidades de gente las elecciones pasadas ir a votar en contra de José María Figueres para que quedara Antonio Álvarez de Santi porque lo veían como el candidato más fácil a ganarle. No, pero es que está mal. Por ejemplo, si yo Pero pasa. tengo mi partido, yo voy a votar a la convención liberacionista y tengo que votar tal vez no por el más bueno, el que me parezca más bueno, porque lo que para mí es muy bueno, para otro no. Porque usted tiene cultura política. Pero entonces, ¿qué? Y a mí así fue porque se dio una situación con un compañero y me dice, Andrés, es que es más fácil fulano. Y yo, no, es que aquí no es de más fácil, es de más bueno. Porque si el del partido de nosotros pierde, por lo menos nos garantizamos que quedamos con alguien bueno. Andrés, pero, O sea, pero así ya, es. ya en la verdad, La política no es como el deporte. pero en la Muy verdad, diferente. Andrés, ¿vos crees que eso pasa? Que la mayoría hace el razonamiento que vos estás haciendo, Debería pasar. pero pasa. No, Ah, no pasa, muchos no pasa, pero debería pasar por una razón muy yo importante. también esperaría que pasara así. Por una razón muy importante debería pasar. Igual ocurre con la alcaldía. Por ejemplo, yo tengo un partido, para todo el mundo no es ningún secreto, yo tengo un partido, pero si a mí el candidato del partido a la alcaldía no me parece, y me parece otro, voto por otro. ¿Por qué? Porque un mal alcalde, un mal presidente o un mal diputado va a ir a manejar el barco donde vamos todos y nos podemos ahogar todos. Entonces debe ser de interés popular que quede el mejor. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Es que, Jay, pero es que si nos basamos en ideales, Jay, yo esperaría que así fuera, pero desgraciadamente no sucede así porque ya la experiencia me lo ha enseñado y porque ya lo he visto a través del tiempo y lo viví en las elecciones pasadas. Yo deseara que fuera así, yo deseara que pudiéramos elegir a los representantes más adecuados. Yo deseara que las personas aquí en el cantón tengan las oportunidades de ser delegados quienes verdaderamente han trabajado históricamente por el partido. Yo deseara que a la Asamblea Nacional lleguen aquellos todos que se lo merezcan y que son las mejores opciones y quienes verdaderamente lo han trabajado y lo han luchado. Pero hay muchos factores que inciden. Incide el factor económico. Mucha gente tiene mucho capital de dinero para poder llegar muchas veces muy fácil a una Asamblea Nacional. Habemos otros que nos tenemos que partir y trabajar para lograr las cosas. Entonces, ¿vos crees que también no va a haber mucha facilidad económica en que una persona pueda postularse o no postularse a ser candidato a algo, si tiene los recursos o no tiene los recursos para poder hacerlo? Entonces, la representatividad en justicia no está presente. No, no está presente. Dice Luis Diego González, y debe mandar el número de votos e imponer a personas por un tema de género o condición, que muchas veces ponen a gente que no es muy acogida por las personas. Vean qué interesante lo que expone acá Juan Pablo Rodríguez Acuña. Se debe incentivar a que los partidos puedan dar formación de liderazgo a los jóvenes y buscarse involucren más en política. Totalmente Ese de acuerdo. es un tema buenísimo el que pone Juan Pablo Rodríguez. Fuerza Verde, Ágora Socialdemócrata, el ICARF, Agentes de Cambio, el Instituto Rodrigo Facio, la Catalina,
todos esos programas de educación y formación partidaria tienen que volver a Liberación Nacional. Yo me formé en esos programas, yo me formé en esa educación partidaria. Tiene que volver a Liberación Nacional, a la educación continua, a permitir y formar jóvenes en liderazgos políticos para que se involucren en asociaciones de desarrollo, en comités de caminos, en asadas, en cooperativismo, síndicos, regidores, concejales de distrito, temas municipales. La gente tiene que tener la importancia, el criterio y la actitud para velar por estos puestos de toma de decisión, y los partidos políticos son responsables de la educación y formación de sus militantes y también de aquellos que no son militantes, para hacerlos partícipes de la política, porque todos debemos ser partícipes de la política. Totalmente de acuerdo. Así es. En un programa donde estuve hace unos días, acompañado de Luis Diego González, por cierto, le daban duro a los políticos y le daban duro a los partidos, y uno dice, pucha, si esta gente se sentara a hablar con un venezolano 2 horas, o se sentara a hablar con un cubano 2 horas, donde estos países, vean lo que está ocurriendo en Nicaragua, algo tan lamentable que hasta aspirar a la presidencia de la República es un motivo de que lo priven de su libertad, algo sumamente grave. Yo tengo un amigo, un hermano que se llama Edgardo Pinel, él es nicaragüense, él era militante del Partido Conservador Nicaragüense, en este momento está exiliado político en España con toda su familia, fuera de su tierra, fuera de su gente, simplemente por expresar posiciones contrarias al régimen dictatorial, porque esa es la palabra, régimen dictatorial de los Ortega Murillo. Y ese tipo de valor a la democracia que hoy contamos aquí en Costa Rica, donde somos partícipes de la toma de decisiones, el problema creo que a veces se nos ha hecho muy fácil las cosas y no le damos el valor necesario de esas luchas encauzadas hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué fue don Pepe a la guerra? Para el respeto del sufragio. Y hoy no le damos el valor necesario y la importancia de los puestos de elección popular, y la gente tiene que ser partícipe de esas tomas de decisiones. Doctor, ya en los últimos minutos del programa, bueno, vendrá eso, ¿de aquí a cuánto tiempo se supone o se cree o se calcula? El 24 de julio es la Asamblea Cantonal, de ahí tiene que ratificarse los representantes a la Asamblea Provincial. Agosto, septiembre a más tardar tiene que estar hecha la provincial, la nacional tiene que estar a más tardar para octubre. Para octubre la Sí, nacional. sí. O sea, ya en octubre, en noviembre, se sabrá quién será ese candidato a diputado. Así es. Usted no tiene claro si su aspiración la siente, la quiere o no la tiene clara. Vamos a estar donde el candidato quiere que esté, pero las luchas las vamos a seguir dando. Ok. Ya somos Sí. asambleístas nacionales, vamos a participar en lo que haya que participar. Si no fuera usted, usted ha sido un tipo leal a José María Figueres en todo momento. Si en esa Asamblea Nacional no fuera usted el electo candidato a diputado, ¿cuál de los 3 que suenan le gustaría que fuera? Los 3 son excelentes compañeros, con los 3 me voy a sentir totalmente representado, y por cualquiera de los 3 daré las luchas que haya que dar para que salga electo, para que nuestro presidente sea electo y para que la abuela tenga la mayor representatividad de diputados por parte del Partido de Liberación Nacional. No, eso yo lo entiendo. Usted vino a hablar de unión, vino a hablar de equipo, Como vino a llamamos hablar a la de unión y como todo llamamos eso. al trabajo de equipo, creo que referirme a la preferencia de uno de mis compañeros no estaría bien. Creo que los 3 reúnen las condiciones necesarias y creo en las capacidades de los 3, y sé que los 3 nos representarían de la mejor forma. Estoy hoy frente a un Óscar González diferente al de otro tiempo. Sigue siendo Hoy- el mismo Óscar González hoy de las está, luchas, de la renovación, sigue siendo Óscar González del que cree en la socialdemocracia, sigue siendo el mismo Óscar González de siempre,
pero es un Óscar convencido de que la política y el trabajo debe hacerse en una unión partidaria, en que Liberación Nacional es importante, que vaya a gobierno y que don José María Figueres sea nuestro presidente de la República. En las comunidades hay personas con mucha capacidad, esperando un espacio para dar su aporte, dice Juan Pablo Rodríguez. Así es, y Juan Pablo es un excelente líder, es una persona, un baluarte súper importante que ha luchado y ha logrado cosas muy buenas allá en Cutris, y es un compañero que siempre vamos a tomar en cuenta y en consideración, porque tiene muchos proyectos y muchas ideas muy buenas por Boca Arenal, por Cutris, por Cruzitas, ya lo hemos escuchado muchas veces y lo tenemos siempre presente. Y uno de los objetivos más grandes de estar en estas luchas es poder acompañar a gente como Juan Pablo, darle ese apoyo y abrirle los espacios también a ellos para que esas capacidades y esos proyectos los puedan realizar por el bien de sus comunidades. Doctor, es que hoy escucho, por eso le digo, que hoy escucho un doctor muy diferente, como más... conciliador. Más conciliador, con temas muy bonitos como el de unión, muchos que lo han escuchado otras veces seguro dicen, ¿qué milagros hace Figueres? Sigo siendo muy fuerte, muy arraigado a mis convicciones, a mis principios, pero también tengo muy claro el trabajo que se ha venido haciendo en conjunto, los resultados que ha dado. Sé de las nuevas luchas que vendrán, porque esto es un camino largo, no solo de ahora, de esta elección, sino a futuro con respecto al Partido de Liberación Nacional. Sé del refrescamiento de la imagen de los liderazgos que se darán en su momento, ya sea con luchas atrás o con luchas venideras. Siempre estaremos ahí de la mano de crear esos espacios y de darles oportunidades a personas como Juan Pablo, a personas como Luis Diego, a personas como Paula, que son líderes que se proyectan en el cantón y que hay que abrirles esos espacios también para ellos, porque Liberación Nacional no es de Óscar González, ni las luchas son de Óscar González, las luchas son para todos esos espacios de esos representantes, de esos líderes que tienen mucho que aportar a la comunidad. Y usted que ha empujado la puerta, lo hago por ellos también. Nadie más que usted que ha empujado la puerta sabe que lo feo que es, no es lo mismo que le abran a uno la puerta y lo inviten a pasar, a empujar la puerta y casi que meterse al huevo. Y hoy le digo a todos ellos y a todas las personas que quieren participar que lo pueden hacer, que son bienvenidos y que nunca caduquen en sus luchas y en sus esfuerzos. Se los dice hoy a alguien que es aquí presidente nacional del sector profesional y que soy representante de la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional, con el trabajo que se ha venido haciendo a través del tiempo. Ni mi papá fue diputado, ni mi tío, ni mi abuelo, ni ministro, ni absolutamente nada. Venimos de gente humilde, sencilla, del campo, también a dar las luchas, porque tenemos capacidad, conocimiento y criterio sobre muchas cosas que se pueden hacer, pero también venimos a dar las luchas por esas personas que también son valiosas, que tienen capacidad, que pueden aportar y que queremos tomar en cuenta para el día de mañana y abrir esos espacios de oportunidad para que otras personas también lo puedan hacer. Y es interesante eso de cuando usted habla de temas de juventud, como el caso de Paula de Arenal, ya se me olvidó el apellido. Montano. Ella fue inclusive candidata a la presidencia nacional de juventud por la tendencia de don Fernando Zamora. Ajá. Luego don Fernando se une a don José María y ella forma grupo con Daniela Colros, forma un excelente grupo y de ahí el resultado que hoy Daniela es presidente nacional de juventud. Okay. Ve cómo el trabajo se puede hacer en grupo y se puede unir a pesar de que éramos de tendencias diferentes. Ese es un baluarte de la influencia de don José María Figueres. Eso es interesante eso, y me llama la atención. Yo vacilo al doctor porque sí, lo oigo diferente, lo oigo un doctor más conciliador, más, pero él sabe que yo lo vacilo, me conoce bien y ya viene y dice, yo sé tus preguntas y yo ya sé más o menos cómo es el asunto, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Desearle mucha suerte en esa Asamblea Nacional. Sabemos que, bueno, usted si está ahí es porque
aspiró a ser delegado nacional, no aspiró solo por irse a sentar ahí, llevará un trabajo específico y no siempre las aspiraciones son a ocupar un cargo. Así es. A veces se aspira a muchas cosas, Así es. se aspira a tener un partido diferente. Así es. Y Un bueno, partido unido, un partido fuerte, un partido con un candidato que nos representa, un partido buscando el bienestar para la gran mayoría. En eso es lo que estamos ahorita. Las aspiraciones personales, como siempre te lo he dicho, ahí estarán, ocupan un plano, pero en este momento hay que estar concentrados en lo que es vitalmente importante. sí, porque hay gente que cree que cuando se habla de aspiraciones es porque quiero ser regidor, quiero ser diputado, quiero ser alcalde. La aspiración nunca debe ser el fin en sí mismo. La aspiración está bien, es sana y todos tienen derecho, pero no debe ser el fin en sí mismo. Uno no debe desenfocarse del verdadero objetivo que estamos aquí todos juntos, que es buscar el bienestar para la gran mayoría y que Liberación Nacional por parte de nosotros vuelva a ser gobierno con José María Figueres Olsen. Dice Luis Diego González Esquivel, o sea, Óscar, usted es respetuoso de la línea que establezca don José María, aunque se anteponga a sus aspiraciones. Yo lo he hablado directamente con don José María, él sabe directamente, yo lo he hablado con él, ya este tema lo hemos tocado, él tiene muy consciente de este tema y es algo que él y yo en este momento ya dialogamos, ya lo conversamos y yo conozco a José María, él me conoce a mí y seguiremos trabajando para adelante juntos. El tema, vamos a buscar aquí este WhatsApp. Me extravió un número. Gracias a don Óscar Villanueva Solís, él vive en Salcedo. Don Óscar Villanueva, lo conocí hace unos meses, perifoneando en Salcedo. Don Óscar Villanueva dice: saludos Andrés, escribo por acá porque a veces escribe uno en la página y no se observan todos los mensajes. Es cierto, don Óscar. Por ejemplo, ahora me salí un momento de la página y volví a ingresar y me encontré algunos comentarios, entre esos el de Alan Chávez, que no lo había observado. Dice don Óscar Villanueva: saludos al doctor, me parece bien ese mensaje conciliador. La verdad que a veces los liberacionistas hemos perdido terreno por estar sacándonos chichota entre nosotros y esas divisiones, y con esas divisiones le hemos dado chance a meterse a un partido que definitivamente nos ha demostrado nada. Yo soy, a pesar de ser muy liberacionista, soy fiel creyente del bipartidismo como el que tuvimos hace muchos años, el que le dejó a este país muchas cosas. Ya nos quedó de experiencia que el multipartidismo no es conveniente. Ese montón de partidos que salen a causar división, lo que hacen es crearnos una ingobernabilidad con gente que no sabe ni de dónde viene, ni qué quiere, ni para dónde va. Ojalá usted se decida a aspirar por una diputación. Ocupamos en esta región, aunque vivo en Zarcero, considero que la región inicia desde acá para abajo y ocupamos a alguien con carácter, con conocimiento y con un sentido de equipo y de unión. Don Óscar Villanueva, gracias por su mensaje, por participar, por interactuar con nosotros, y lo invito a que nos siga viendo todos los viernes a las 7 de la noche. Mensaje para don Óscar. Muchísimas gracias.
La mitad de mi corazón es zarcereño, mi mamá es de Zarcero, de Las Brisas. Ah, sí. Sí, mi abuelito Cholo está, mi abuelita Mercedes ahí enterrada en Las Brisas. Mi tío José Joaquín Salazar fue diputado por Zarcero, nada más que él es militante del Partido Acción Ciudadana. Mi mamá es de Zarcero y entonces un gran cariño para el pueblo de Zarcero. Oscar, agradecerle. Bueno, aquí está Paula Montano otra vez. Vamos a leer porque aquí siguen. A ver, hay ya mensajes que no me llegan acá, tiene razón don Oscar. Dice Gilbert Cedeño, saludos cordiales amigos, dice Diego González. Entonces usted sabe qué tamal se está cocinando en el horno y no es un nombre por lo que dejas leer entre líneas. Dice Paula Montano, me encantaría ver a Oscar González Salazar como diputado. Es una persona que ha luchado para llegar a la AL, a la Asamblea Legislativa. Además estoy segura que aportará muchísimo al cantón. Dice Paula Montano, bueno, ese mismo mensaje que está repetido. Para Gilbert Cedeño y Juan Bautista Zamora, el saludo especial en esta noche, que se refiere a estos últimos mensajes del doctor González. Siempre agradecido con el cariño de la gente, siempre agradecido con la oportunidad que usted me brinda aquí de conversar. Como se lo he dicho en reiteradas ocasiones, muchas gracias a Paula por siempre el apoyo, por ese gran liderazgo que ejerce desde la Juventud Liberacionista. Estamos aquí para trabajar en la unión, en el beneficio de la gran mayoría del Partido Liberación Nacional, de nuestro candidato José María Figueres, y por el bienestar de Costa Rica. Mentira que el que muchas veces participa de esos espacios no tiene aspiraciones. Eso no es cierto. Yo creo que todos los que de alguna u otra forma aspiramos y trabajamos dentro de la política partidaria tenemos ese deseo de aportar, porque las aspiraciones no tienen que satanizarse. El hecho de aspirar no tiene por qué ser algo malo. Es porque yo tengo ese deseo de aportar, de trabajar, de dar un poco de lo que yo tengo a los demás. Entonces, como bien en reiteradas ocasiones lo he dicho, yo estoy a la disposición de mi candidato. Don José María Figueres sabe y conoce mi realidad. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo lo mejor hasta el momento. Vamos a una campaña nacional que no va a ser nada fácil y estamos en la mayor de las disposiciones de trabajar en pro de San Carlos, de la zona norte, de Zarcero, de la provincia de Alajuela y de todo el país. Así es. Sin duda alguna que en Liberación Nacional hay muchos temas por resolver en esa Asamblea Nacional y bueno, más de uno le picarían los pies por estar ahí y ver cómo se va a desenvolver ese tamal, como dice mi buen amigo Luis Diego González, porque en realidad el asunto tampoco está tan fácil. Si bien es cierto, parece que hay una posición de unión, de trabajar en equipo, pero tampoco es un tema fácil para muchos, más cuando hay aspiraciones, y las aspiraciones pesan también y son bastante grandes. Sí, pero el trabajo en unión debe conformarse como se hizo ahora para las elecciones de la convención interna y también una vez electo el candidato. O sea, debe ser un compromiso de todas las personas y me gustaría que si usted en alguno de los momentos tiene a otras personas aquí en su programa, las cuales tengan aspiraciones al puesto diputadil, que también se comprometan, como yo lo estoy haciendo de esta forma, a trabajar por el bienestar del partido, del candidato y de Costa Rica, porque no podemos simplemente el día de mañana tomar una decisión errada de no ser participativo simplemente porque no se cumplen mis aspiraciones personales. Entonces, de mi forma, de mi parte, yo me comprometo a trabajar duro, a dar lo mejor de mí y espero que todos los otros compañeros que en algún momento tengan algún tipo de aspiración, si no son electos, también lo hagan. Bueno, lo vamos a tener.
los vamos a tener y llamarlos a ese compromiso. Y vamos a ver si el discurso es igual. Si el discurso es igual, si tienen esa misma intención o si las intenciones son diferentes. Porque a veces se puede decir a la hora de llegar las cosas cambian. La política es, como usted lo dijo al inicio, la política es cambiante. Sí. Y ese es el detalle. Sí. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Andrés, por el espacio. Muchísimas gracias a todas las personas por sus mensajes y muchísimas gracias.